Buenas tardes, bienvenidos. En este día que seguro que todos sabéis que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Seguro que habéis recibido el WhatsApp que tenemos todos con el 22 del 2 del 2022. Pues en este día tan especial tenemos una conferencia, yo creo que también muy particular. Sabéis que nos faltan textos, nos faltan elementos para juzgar un aspecto tan particular de la cultura como son las creencias, lo que normalmente llamamos religión, religiones. Y dentro de que este ciclo son pinceladas sobre los usos del agua, que es un tema amplísimo, me gusta enseñar esto, que lo que estamos dando son pinceladas, pues la conferencia de hoy la centramos en el mundo ibérico y en el agua como un elemento sagrado, como un elemento vinculado a cultos, a los santuarios. No son los santuarios, cuando hablamos de santuarios en el mundo ibérico no hablamos de grandes edificios, sino más bien de espacios naturales, es decir, es otra complicación añadida. Pues para todo esto tenemos hoy la suerte de contar con la profesora Carmen Rueda Galán. Carmen se formó y doctoró en la Universidad de Jaén, universidad en la que sigue ejerciendo actualmente su labor como docente. Además se ha formado en estancias en Francia, en Poitiers, en muchos sitios de Italia, Roma, Perugia, Matera, en fin. Y sus principales líneas de investigación pues es justo el estudio territorial de los santuarios ibéricos de la Alta Andalucía, el análisis de los esgotos y la interpretación que nos permite mejorar el conocimiento que tenemos de los modelos de ritos que allí se desarrollaban. También trabaja la arqueología del conflicto, particularmente en los escenarios de la Segunda Guerra Púnica y concretamente la batalla de Baécula e Iliturgi, cuyo proyecto de investigación dirige en la actualidad. Y bueno, solamente tiene varias publicaciones que podéis consultar en internet, solo reseñar la publicación de 2011 de la Universidad de Jaén, Territorio, Culto e Iconografía en los santuarios ibéricos del Alto Guadalquivir. Carmen, gracias. Muchas gracias. Gracias. Me voy a quitar la mascarilla con seguridad. Me voy a sentar por comportarme y facilitar el trabajo, pero antes de sentarme me gustaría agradecer, por supuesto, a la Asociación Amigos del Museo Arqueológico de Albacete su invitación, especialmente a su presidenta, que acepté encantada porque a mí personalmente y a muchos y muchas de las que trabajamos en el Instituto de Arqueología Ibérica en la Universidad de Jaén nos une mucho cariño y amistad con el Museo Arqueológico de Albacete y especialmente con Rubí, y siempre estamos encantados y encantadas de volver, de vernos y de visitar esta maravillosa institución que posee tantos materiales, tantos contextos, tanta información tan importante en el caso que a mí me compete sobre sociedades ibéricas, sobre cultura ibérica, y que encima en estos momentos tenemos la exposición, y voy pasando, me voy sentando, espero que me veáis porque me veis, ¿no? Más o menos. Tenemos la exposición 150 años con los iberos, esta maravillosa exposición que tuvimos la suerte de visitar hace algunos meses con estudiantes del grado de Arqueología de la Universidad de Jaén y que en este momento es de las pocas referencias que tenemos en el ámbito nacional de exposiciones que abordan aspectos diversos sobre la cultura ibérica, ¿no? Con lo cual estoy encantada de participar en este ciclo, en este foro, que además trata de un tema, desde mi punto de vista, interesantísimo, como son los usos del agua, y que yo, haciendo un guiño a algunos de los contextos fundamentales para la arqueología ibérica y de manera particular para la arqueología ibérica del sureste, como es el Cerro de los Santos, me centraré en el uso ritual, en el uso religioso y sagrado del agua. Yo he planteado un recorrido muy diverso,
me van a permitir que hagamos un recorrido muy diverso a través de contextos distintos, muy heterogéneos, en el que el agua se incorpora de manera fundamental en el espacio ritual, en el espacio ritual, y con funcionalidades distintas, agua como elemento purificador, agua como elemento curativo, pero también el agua como elemento vital para entender algunas narraciones míticas y religiosas que tienen que ver, por ejemplo, con el viaje al más allá. Vamos a hacer ese recorrido y vamos a terminar, si les parece bien, con un ejemplo de un asentamiento, de un yacimiento, de un sitio muy especial que hemos investigado y que hemos trabajado muy recientemente y en el que hemos aplicado un análisis muy exhaustivo que tiene que ver con el hallazgo de una laguna, de un humedal con función ritual. Es un poco la idea que traía para esta sesión. Bueno, empezamos por una idea que me parece muy importante, ¿eh? Y es que cuando hablamos de religión o de religiosidad, de creencia, de sentimientos religiosos, hablamos efectivamente de una línea de investigación muy compleja de abordar, en el sentido de que, sobre todo cuando hablamos de sociedades protohistóricas, de sociedades que bueno, ya no conservamos, tienen escritura, pero no sabemos qué significa en términos específicos, y que poseen una religión ya desaparecida. Pero la arqueología como herramienta de trabajo, como método científico, nos permite aproximarnos a aspectos muy concretos de la religiosidad. Cuando doy una asignatura, imparto una asignatura en el grado de arqueología, que es culto y muerte en época ibérica. Y cuando yo le pregunto a mi alumno y a mi alumna, ¿creéis que la arqueología tiene posibilidad de aproximarnos y de darnos información relacionada con las subjetividades del pasado, con los sentimientos? ¿Creéis que tenemos realmente herramientas para hablar de esos aspectos? Bueno, ahí tenemos un debate intensísimo en muchas direcciones. Yo siempre defiendo la capacidad que tiene la ciencia arqueológica para hablarnos a través de la materialidad de esas prácticas religiosas, de aspectos relacionados con los sentimientos, con los miedos, con las subjetividades del pasado. Porque el ritual, que es sino un mecanismo de control, entre comillas, si me lo permitís o si me lo permiten, del miedo. Cuando se ofrenda un esvoto de una mujer embarazada, cuando sabemos que estas sociedades tienen un alto índice de mortalidad femenina en los periodos que tienen que ver con la edad fértil y sobre todo un alto índice de mortalidad infantil, lo que estamos viendo es cómo se genera un mecanismo de protección y de salvaguarda de un momento muy delicado en la vida de una mujer como es el periodo de gestación y parto, ¿no? Realmente nos permite hablar de esos miedos y de esas subjetividades que están impresas en todas las sociedades, sobre todo cuando hablamos de sentimientos religiosos, ¿no? Y en ese aspecto se ha investigado mucho en los últimos años, se ha trabajado muchísimo, se han hecho muchísimas tesis doctorales relacionados con ritos, con santuarios, con cultos en época ibérica. Y en relación específica, ya nos vamos centrando un poco en el tema que centra un poco el ciclo de conferencias, se ha hecho incluso recientemente, se ha leído una tesis doctoral muy interesante de Elena Sánchez del Moral, que se titula Agua y culto en los santuarios de la cultura ibérica, una aproximación al papel del agua en la religiosidad de los pueblos iberos. Es decir, se han abordado desde distintos matices el espacio religioso en época ibérica. Y de una tesis muy compleja como esta se puede obtener, y nos sirve de punto de partida, ¿no?, al menos dos ideas muy importantes. Y es que el agua tuvo una función fundamental desde el punto de vista religioso en la sociedad ibérica. Eso lo tenemos claro. Y luego veremos además que es un papel nada homogéneo, es un papel muy heterogéneo, muy diverso. Sabéis que la sociedad ibera abarca un periodo de tiempo muy amplio, que poseen, o que tenemos territorios con muchas matizaciones, con mucha coincidencia entre sí, pero también con mucha diferencia. Es decir, que tenemos un mapa
territorial muy diverso, muy heterogéneo, lo cual nos permite también abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y luego, que el profundizar en este tipo de análisis no deja de ser un trabajo complejo, porque carecemos de fuentes que serían fundamentales, como las fuentes epigráficas o textuales que darían información clave, y sobre todo porque a veces nos vamos a aproximar a contextos y a santuarios, como hemos dicho en la introducción, caracterizados por un fuerte componente natural, por ser ámbitos muy ligados a lo que es la propia expresión de la naturaleza. Y eso nos fuerza a repensar cómo tenemos que investigar esos sitios desde otras perspectivas, y nos aleja de un concepto muy clásico, de mi punto de vista, en arqueología, que es el concepto de monumentalidad. Cuando hablamos de grande monumentalidad de edificios, bueno, también está la monumentalidad del paisaje, que nos aporta otras claves fundamentales, pero que también nos fuerza a preguntar de manera distinta al registro arqueológico, y el ejemplo que traigo para el final de la conferencia es un ejemplo de cómo tuvimos que ir, a medida que íbamos trabajando un sitio, cambiando nuestros propios planteamientos, nuestras propias preguntas y los métodos de análisis aplicados al sitio, ¿no? Bueno, nos encontramos, por tanto, con un panorama complejo, con un amplio abanico de manifestaciones religiosas que van a depender muchas veces del territorio en el que nos encontremos, de la etapa específica dentro del amplísimo marco temporal de la sociedad ibera, y que eso nos fuerza siempre a contextualizar la práctica religiosa. Ha habido un problema en general, bueno, un problema, es el fruto también de la propia dinámica o evolución de la investigación, ¿no? Hemos pasado por etapas en las que se ha abordado el estudio de la religiosidad y de los santuarios de manera muy global. Todo se veía como si nos montáramos en un globo y lo viésemos todo desde una óptica o desde un panorama o con una lente muy alejado. Entonces, los matices se perdían. Sin embargo, estamos viendo que para analizar los espacios religiosos necesitamos centrar mejor el análisis, aplicar estudios locales o regionales y ver los matices en el tiempo y ver los matices en el espacio. Partiendo de esta idea, que me va a permitir, que es una idea fundamental, porque van a ver que vamos a ir por distintos tiempos y distintos espacios y distintos ejemplos, en la sociedad ibera, como he dicho en la introducción, el uso del agua y de los espacios con agua, no solo del agua, sino de los espacios con agua, con un sentido ritual, adquirió una dimensión amplia y compleja. Ya lo apuntaba Ricardo Olmo en un famoso artículo del 92 sobre el culto al agua en época ibérica, ¿no? Él ya apuntaba la complejidad, la heterogeneidad, la amplia dimensión del uso del agua con función ritual, ¿no? Es más, es tan complejo el tema del uso ritual del agua que incluso a veces hemos planteado análisis transversales o interculturales, contrastando contextos culturales coetáneos, incluso contextos culturales que no son coetáneos, y vemos cómo el agua adquiere una dimensión compleja en distintas sociedades y culturas, con un principio normalmente que siempre está presente, que es el principio de la transformación. El agua contribuye a transformar lo ordinario en extraordinario. Y eso lo vamos a ver fundamentalmente en algunas piezas arqueológicas que representan divinidades, que son vasos libatorios, y que cuando el agua o el líquido, el agua, no sé si con alguna otra sustancia, entra dentro de la divinidad, es un agua transformada, es un líquido que se transforma en algo extraordinario, no es la fuerza transformadora de la propia divinidad. Lo vamos a ver, ¿no? También esas aguas anormales, esos humedales, esas lagunas, que son temporales, que son humedales que a veces tienen agua, que dependen de los ciclos de lluvia, que hay años que se desecan, o esas aguas que se convierten en estalactitas dentro de las cuevas, o que surgen como manantiales rupestres y luego se diluyen como agua subterránea. Ese fluir, el agua como ente vivo,
como agua anormal, que se llama en algunos conceptos, en alguna literatura anglosajona, cuando estudian este tipo de cuestiones, es fundamental desde el punto de vista simbólico también en la sociedad de Ibera, ¿no? Y muchas veces vemos que el agua se va a vincular a espacios que son referenciales para investigar el mundo religioso en época ibérica, como son las cuevas, esos manantiales subterráneos, la agua al interior de las cuevas, el agua que se convierte en estalactitas, que luego se incorporan, se cortan esas estalactitas y se incorporan en los rituales. Lo hemos documentado en algunos contextos, como en el Santuario de la Piedra del Águila en Jaén, que forman parte de los depósitos votivos, esa parte de la cueva entendida también como el lugar donde habita la divinidad, ¿no? Y por tanto, ese agua que surge de la entraña, de donde también surge y resurge la divinidad, ¿no? Por tanto, las cuevas van a tener, cueva y agua, cueva y manantial, van a tener un significado fundamental. Vamos a ver algunos ejemplos, como de agua subterránea, de la agua en las cuevas. Y pongo un ejemplo que conocemos muy bien en el Alto Guadalquivir, que es la cueva de la Lobera, que es esta cueva que veis en pantalla, que es un santuario impresionante desde el punto de vista de lo complejo, porque son varios abrigos, varias cuevas que se organizan en un amplio espacio, con terrazas, con caminos que conectan las distintas terrazas, las distintas cuevas, pero sin duda esta cueva, la principal, la cueva de la Lobera, en torno a la cual hay varios manantiales, concretamente surge un manantial aquí, que además se ve cómo hay estructuras excavadas en la roca intencionalmente para reconducir el agua, para estancarla temporalmente, posiblemente para utilizarla en el propio rito. Son santuarios que están muy alejados de las ciudades, a los que se peregrina en fechas concretas, en los que se tiene para ir a estos espacios de culto, a este en concreto o al de Despeñaperros, que sería el otro santuario similar a este, se tiene que peregrinar durante al menos 2 jornadas para llegar, ¿no? con santuarios intermedios donde se hacen ofrendas. Es un mundo complejo también desde el punto de vista de cómo se organizan los santuarios en el territorio, ¿no? Pero además es un santuario en el que se ha constatado un proceso muy interesante vinculado a la cueva principal y a esas fuentes naturales que resurgen del interior de la cueva, que hemos interpretado como hierofanía solar, como una aparición divina, y que se produce en los equinoccios de primavera y de otoño. Las últimas luces del día, los últimos rayos de sol, atraviesan por este ventanuco, ¿se ve el cursor? Sí, atraviesan por este ventanuco que está retocado, es una ventana retocada, orientada al oeste, y se proyecta los rayos de sol con esta forma en el fondo de la cueva. Estos son algunas de la instantánea, de los momentos en el que la luz se va desplazando hasta llegar al final de la cueva a un edificio pequeño donde definitivamente se pierde la imagen proyectada de lo que entendemos que es un reflejo abstracto, una simbología relacionada con la divinidad femenina. Y eso coincide con el lugar más oscuro de la cueva, donde desaparece esta luz, el lugar más oscuro de la cueva, donde resurge el agua, y coincide con un orificio que debió ser una fuente natural en origen y que ahora ya está seca, aunque rezuma un poquito de humedad. Y desde el punto de vista simbólico coincide con el lugar por donde la divinidad desaparece, y a la que nadie puede acceder, ningún ser humano puede acceder físicamente por ese sitio, ¿no? Es interesante porque cuando vemos y veremos algunos ejemplos, esos recorridos hacia el más allá, fundamentalmente protagonizados en el mundo ibérico por hombres heroizados, son recorridos de sacrificio hasta llegar al más allá. La recompensa realmente es el reconocimiento en el más allá, la recepción en el más allá de la divinidad. Son caminos tortuosos, a veces con impedimentos, ¿no? Y esta simbología de traspaso hacia esa otra dimensión a veces se refleja en los propios espacios de los santuarios, ¿no?
La Piedra del Águila es otro ejemplo en el que se asocia la cueva en este caso, la Cueva de la Lobera es una cueva en plano, la Piedra del Águila es una cueva a la que se accede en ascenso hasta la puerta, pero que una vez que llegas a la puerta, que está aquí señalada, tienes que descender. La sensación que tienes cuando entras a esta cueva, no he puesto muchas imágenes porque quiero hacer un recorrido más ligero, es que pierdes la vista, pierdes la noción de la vista. Lo normal cuando vienes de la claridad y te adentras, pierdes el sentido de la vista y lo que oyes son el agua al interior de la cueva. Mientras vas descendiendo, en un concepto también muy habitual en la cosmovisión ibérica, que es el descenso al inframundo, pero no un inframundo, no penséis en el concepto del inframundo como un concepto negativo o terrorífico, no tiene nada, a veces sí, otras veces no, pero accedes a un espacio que es controlado por la divinidad, en este caso donde se hacen rituales relacionados con las primicias agrarias, donde se ofrendan miles y miles de semillas, de cereales, de leguminosas, incluso se ofrendan pajarillos, gorrioncitos, gorriones, en los depósitos rituales, incluso donde se cortan las estalactitas y se depositan al interior de esos contextos rituales, que se hacen directamente en el suelo de la cueva mediante una oquedad. No hay construcciones complejas, es hacer un hoyo en la cueva y enterrar la ofrenda dedicada a la divinidad. Otro ejemplo, y vamos a hablar en este caso de manantiales, desde una perspectiva distinta, porque son santuarios diferentes, es el propio Cerro de los Santos. Y yo aquí, venir a hablar del Cerro de los Santos me genera cuanto menos miedo, porque hay muchísimos y muchísimas más expertas en la sala. Pero bueno, me vaya a permitir hacer un recorrido muy rápido vinculado de manera concreta al tema del agua, ¿no? El Cerro de los Santos es un santuario supraterritorial fundamental para entender cómo intervienen los ritos de cohesión a nivel territorial amplio en la sociedad de Iberia, ¿no? No tengo que explicar la importancia de sus contextos votivos, cómo influye en la construcción de lo ibérico el imaginario perteneciente a este santuario. Vamos a hablar más bien de esos rasgos, de esos aspectos que tienen que ver con la presencia de agua, porque ya en algún estudio o en alguna referencia que tienen ya recorrido, como los estudios que hizo Ruiz Bremont en su momento, ya se indicaba en la relación que existían entre el santuario y un manantial de carácter curativo en el entorno del santuario. Incluso se hicieron análisis hídricos por Lucía Moltó en el año 92, si no me equivoco, en el que se apuntó que efectivamente existía la presencia de agua sulfatada, ¿no? Agua que pueden ser idóneas para tratar problemas digestivos, ¿no? Porque son purgantes. Bueno, esa es una de las propuestas que hizo en su momento Lucía Moltó. Sin embargo, me interesa mucho más porque creo que amplía el marco de interpretación lo que apuntó no hace mucho tiempo Jorge García Cardiel, que hizo un trabajo en el que incorporaba también la importancia de la vía de comunicación y la importancia también de otro tipo de procesos como la transhumancia vinculada a los santuarios y vinculado a los espacios de referencia en el territorio. Y cogiendo un poco estas últimas propuestas, Elena Sánchez del Moral indicaba que si ampliamos la escala y tenemos en cuenta esta referencia en cuanto a la vía de comunicación y a la transhumancia, es muy importante tener en cuenta las zonas lacustres de aguas salubres del entorno, que son muy idóneas para la propia transhumancia, para favorecer el tránsito de ganado, y que puede dar explicación, si no de manera amplia, o sea, si no de manera completa, por lo menos de manera complementaria, a la presencia de un espacio de referencia como puede ser el Cerro de los Santos, Y me parece como interpretación y como propuesta bastante interesante, porque lo estamos viendo en otros territorios, la importancia de esas lagunas, de esos humedales, que son en lugar intermedio, en puntos que conectan valles,
encollados, que pudieron ser caminos de transhumancia, caminos por donde el ganado pasa y que se convierten también en caminos ritualizados, y lo vamos a ver. Era un poco, bueno, y vemos cómo eso también se refleja en la importancia de la iconografía del Cerro de los Santos, que es una iconografía, tanto la de el primer momento como la de época tardía, muy interesante para contrastar con otros ámbitos territoriales como el Alto Guadalquivir. Esto nos lleva a santuarios también tardíos, como puede ser el propio santuario de Torreparedones, al que también se asocia en el entorno manantiales, que han sido interpretados como manantiales con propiedades, aguas con ciertas propiedades, que pudo tener un sentido importante en el rito y en el culto desarrollado en este santuario, que es un santuario periurbano, territorial, muy importante, vinculado al Oppidum de Torreparedones, y que junto a otros espacios de culto de reciente hallazgo nos sitúan también ante, por ejemplo, un santuario de caballitos que se ha documentado hace poco en el entorno del santuario de Torreparedones, nos sitúa ante la complejidad de los paisajes rituales y la necesidad de incorporar también perspectivas más amplias. Hablemos de lagunas, porque hemos hablado de aguas subterráneas, hemos hablado de manantiales vinculados a santuarios construidos, ¿no? Que no son cuevas, santuarios que los definen sus propios edificios. Pero también están las lagunas. Las lagunas ocuparon un lugar importante en el rito ibérico, y voy a poner un ejemplo paradigmático, que así lo fue en su momento cuando se halló este santuario, que es el santuario del Pajarillo en Huelma, ¿no? Y que dio claves importantes de análisis y que sigue dándola en la actualidad, ¿no? Un santuario que imagino que les suena y que conocerán, que se construye a través de una torre monumental que cuenta el mito de un héroe, que el héroe civilizador, el antepasado de Iltiraca, de Úbeda la Vieja, que emprende un viaje en solitario para enfrentarse a una bestia horrenda, materializada o simbolizada en un lobo de dimensiones absolutamente extraordinarias, ¿no? para rescatar un niño, ¿no? Es el símbolo de la civilización del territorio salvaje, ¿no? Es un santuario del siglo IV que tiene una duración corta, es un santuario heroico de legitimación de un proyecto de colonización territorial, es decir, es una propaganda política, ¿no? Y se ubica en la cabecera de un valle, del valle del río Jandulilla, y aquí lo interesante es que toda esta mitología construida a través de la civilización de lo salvaje se materializa en un monumento de extraordinarias dimensiones que se sitúa frente a una zona de humedal de las propias colas del río Jandulilla, ¿no? Se intentó musealizar así en el Museo de Jaén, en algunas imágenes o ilustraciones se muestra claramente esta zona lacustre que llega, que casi lame los cimientos del santuario y que pone y que vincula ese mito de civilización también a la presencia del agua natural como símbolo del saltus, del espacio salvaje, ¿no? Otro caso muy interesantísimo y que está bien trabajado y bien estudiado y que lo analizó en su momento Andrea Droer y Amparo Sánchez, bueno, equipos vinculados a la Universidad de Granada, es el depósito del Zacatín, en un depósito absolutamente extraordinario en cuanto a la calidad del material que se documenta, y que se trata de un depósito sistemático sin que medien, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del Pajarillo, ningún tipo de estructura intermediaria, depósito que se desarrolla, que se hace en la margen izquierda del río Darro, ¿no? Vinculado a la presencia del agua, al culto al agua, donde se deposita una cantidad ingente de material, entre la que destaca uno de los conjuntos más interesantes de vidrio o de cerámica ática,
vinculados, como digo, a este contexto de depósito sistemático de material votivo vinculado al río Darro. Pero en ocasiones tenemos los manantiales, el agua subterránea, las lagunas, pero a veces incluso se recrea el agua, se inventa el recorrido del agua, se hacen performances, se hacen teatros, si me lo permitís, en el uso de un término más coloquial, teatro ritualizado en el uso del agua. Y tenemos un ejemplo muy interesante en el Santuario de la Puerta del Sol de Puente Tabla. Y es un caso muy interesante desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque se trata de un santuario, uno de los santuarios arquitectónicamente más complejos que conocemos para finales del siglo V, principios del IV, un santuario en 3 terrazas que se vincula a la puerta este del Oppidum de Puente Tabla, una puerta que está construida intencionalmente para generar también un fenómeno visual en los equinoccios de primavera y otoño, que tiene como protagonista esta imagen, que es una imagen esquemática de la divinidad, de una diosa, la diosa tutelar de este santuario y de Puente Tablas para este momento. Pero independientemente de ese proceso, nos interesa a nivel arquitectónico. Esta es la primera terraza, la segunda y la tercera. No sé si aprecian aquí hay un aljibe tallado en la piedra, y luego no sé si aprecian este canal que atraviesa, ahora vamos a ver fotos más de cerca, todo el santuario. En el caso de Puente Tablas lo que hacen es recrear la circulación, recrearlo en los periodos rituales, la circulación del agua por el santuario, agua que es utilizada en ritos de libación. Este es el canal que atraviesa todo el santuario desde la parte alta hasta la calle, luego vinculado sabemos que a rituales libatorios, y lo sabemos por varios motivos. En primer lugar, porque tenemos altares libatorios, no sé si lo aprecian aquí, son 3 altares, aquí se ven un poquito mejor, delante de 3 cuevas donde se hacen el ritual. Tenemos el canal, el mundo ibérico es tan simbólico en el ámbito de lo religioso que el canal está abierto cuando pasa por esta terraza, está enlosado, el suelo lo tiene enlosado el canal, pero abierto por arriba para poder recepcionar el agua que se va a utilizar en el rito, pero cuando pasa esa terraza y llega a la primera terraza, que es el espacio donde está la capilla de la divinidad, el suelo del canal no está enlosado, es tierra, el agua ya se filtra y se enlosa, sin embargo, se deja de ver, deja de ser un canal abierto, porque ya el agua sagrada, que no ha sido utilizada, se filtra y se pierde pasando por el lugar que ocupa la propia divinidad, ¿no? Eso en primer lugar. Sabemos que se utiliza el agua por la propia arquitectura. Aquí tienen una imagen más detallada de los altares de libación y esta es la capilla de la divinidad. Pero también sabemos, y esto es un plano del santuario, el aljibe y el recorrido del agua hasta que se pierde en la calle. Pero también sabemos que se utiliza el agua porque se han hecho analíticas de los contenidos de la cerámica usada en el ritual y se ha documentado el uso del azufre. El azufre como elemento purificador en las libaciones. Esto es muy interesante porque en Puente Tabla hemos hecho análisis de contenidos de cerámica en todos los ámbitos de Puente Tabla, en las casas, en el palacio, y solo en el santuario aparecen indicadores de azufre. Es decir, que debió ser un elemento fundamental para la ritualidad vinculada al agua, a la propia purificación del agua. Eso aparece en todas las cerámicas, también en el ajuar fundacional, que es un ajuar ático, del que se conservan estos 2 fragmentos intencionalmente, porque se rompe la crátera y se sepulta, se entierra en el santuario cuando este se abandona, estos 2 fragmentos que aluden al rito y a la imagen de la divinidad. El resto lo hacen desaparecer. Esto nos lleva a hablar también de otros aspectos en el ritual con agua. Hemos hablado de los contextos, hemos hablado del tipo de agua, ¿no? de cómo se incorpora en esos espacios de agua que decía Ricardo Olmo, pero tenemos que hablar también de qué instrumental, de qué elementos se usan
en el ritual con agua. Y en Puente Tabla hemos introducido la idea de que la propia cerámica, fundamentalmente en el caso de Puente Tabla, los cuencos y las ánforas, pequeños vasitos individuales y las ánforas que acumularían el agua, son las que se usan. Si nos vamos a otros contextos como Atalayuela, y aplicamos también en su momento análisis de contenido en la cerámica, vemos que cuando analizamos las ollitas, estas ollitas que tenemos en dos tamaños, más grandes y más pequeñas, siempre aparecen vinculadas grasas de animal rumiante, grasas animales. Cuando analizamos estos cuencos, que son cuencos típicos, en este caso son ya un santuario más tardío, del siglo II, I, antes de nuestra era o antes de Cristo, estos cuencos no dan nada, no dan indicadores de contenido, posiblemente porque lo que contuvieron fue agua. Y lo que tenemos aquí es un ajuar de comensalidad, en ritos de comensalidad, en ritos de compartir la comida, donde la olla, en torno a una capacidad de 70-85 centilitros, 20-48 centilitros, la más pequeña, y los cuencos, con en torno a 35-45 centilitros, funcionan como ajuar complementario en los ritos de comensalidad. Las ollas para comer la carne que a veces se ofrenda, algunas partes se ofrendan en el santuario, como son las mandíbulas inferiores de los cerdos, y la cornamenta de una vaca y o un ovicaprino, esto se ofrenda en el santuario. Hemos documentado 160 juegos individuales, en el santuario, en el que se está compartiendo la comida, y en el que en esos vasos, los cuencos se utilizan como vasos de bebida. Estos son ritos ya más tardíos en los que interviene la familia, ya el concepto de familia es distinto, ya vemos cómo hay más presencia, por ejemplo, del ámbito infantil en los santuarios. De hecho, creemos que las ollitas pequeñas responden a los platos de comida de la gente más pequeña, de los niños y las niñas que participan en estos rituales. Pero me interesaba en este caso poner el ejemplo para ver cómo también el agua participa en los banquetes rituales a través del uso de un tipo de vaso concreto, como son estos cuencos, ¿no? Eso lo vemos en otros santuarios, como el Cerro del Castillo en Galera, que hemos excavado hace poco en un proyecto que ha dirigido Oliva Rodríguez Ariza, y en el que vemos cómo se deposita de manera abrumadora. Yo no he visto más cerámica en mi vida junta, ese tipo de ollita y el tipo de vaso, vinculados posiblemente a rituales de comensalidad, y donde se complementan el uso de las tipologías cerámicas, las ollas para la comida y los platos y los cuencos para la bebida. Pero eso es que lo vemos en la iconografía también. Las sociedades iberas son profundamente iconográficas. Es verdad que cuando hablamos de la representación de la divinidad es más complejo, pero cuando hablamos de representaciones rituales o votivas o cultuales, tenemos un amplio abanico de imágenes que nos ayudan a entender muchas cuestiones. En relación al ritual y a la ofrenda, lo vemos en distintos soportes, por supuesto en la estatuaria. Pongo el ejemplo maravilloso de la Dama del Cerro de los Santos, con esos vasos caliciformes o esos vasos globulares que portan, que ofrendan, posiblemente la ofrenda sea el vaso, incluso lo que contiene el vaso. Pero lo vemos, por ejemplo, en los esvotos de bronce, esos cuencos que a veces incluso se inclinan en un intento de mostrar la gestualidad de la libación en el santuario, o estos pequeños vasitos que a veces se llevan en la palma de la mano y se ofrendan con un gesto de cuidado, de suavidad, ¿no?, en la ofrenda del vaso. Incluso a veces lo vemos como ofrendas compartidas, otra vez en la famosa pareja del Cerro de los Santos, en el famoso relieve de Torreparedones, con las dos mujeres que parecen estar libando, que sujetan el vaso con sus velos, no lo tocan directamente. Ahí se ve cómo en ocasiones ese tipo de vasos, esta imagen ha sido interpretada incluso como una libación, porque están como volcando el vaso, en este caso globular, que no tocan directamente, parece que cogen con el velo. O las famosas niñas de Osuna, que también portan esa imagen. A veces son imágenes femeninas,
en otras ocasiones son masculinas. Esta es una pequeña pieza del santuario de Castellar, de la Cueva de la Lobera que hemos visto antes, donde dos personajes masculinos, parecen ser masculinos por el tipo de peinado, por el tipo de túnica, protagonizan un rito o desarrollan un rito protagonizado por un vaso globular, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien de tiempo? ¿Cuánto? ¿Me queda 20 minutos? Venga, pues voy rápido. Sí. Bueno, damos un pasito más. Hemos hablado de contextos, de instrumental en el ritual. Vamos a hablar de imágenes con una simbología importante, imágenes de divinidad, que intervienen también en rituales en los que el agua o los líquidos tienen un papel fundamental. Y expongo una pieza maravillosa que supongo que conocerán, que es la famosa damita de galera o dama de galera. A mí no me gusta utilizar el diminutivo porque siempre lo utilizamos para las damas, pero para los guerreros nunca. Guerreritos no tenemos ninguno, pero damitas mucho. Y a nivel simbólico están en un plano similar. El guerrero es la heroización en masculino y las damas es la heroización en femenino, tal y como apuntó y defiende, y yo me uno a ella, Carmen Aranegui hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos la famosa dama de galera, que en este caso representa a una divinidad, pero que a su vez, desde el punto de vista funcional, es un vaso libatorio, ¿no? Es un vaso de libación controlada, que se dice, que se puede controlar con el uso del pulgar. El líquido, no sabemos efectivamente, no hay analítica, no sabemos qué líquido contendría, podría ser agua, podría ser otro tipo de líquido. Entra por la parte superior de la pieza y atraviesa el cuerpo de la divinidad y resurge por el pecho, por las mamas de la divinidad. Esto es importantísimo a nivel simbólico porque lo que tenemos aquí en una ritualidad relacionada con el agua, con el líquido, es la propia agencia transformadora de la divinidad. El líquido que entra no va a ser el mismo que el que sale, porque aquí la divinidad tiene una agencia activa, en el ritual, es transformar lo ordinario, que decíamos, en extraordinario. Y esta pieza es maravillosa, pero también, que la tenéis aquí, ¿no, Rubí? La tenéis en la exposición, que es más tardía, es la pieza del vaso también libatorio, vaso plástico del departamento 176 de Libisosa, que representa una posible hierogamia tardía, pero que a mí lo que me interesa es que en la propia imagen de la divinidad interviene también como agente transformador de ese líquido que atraviesa el cuerpo de la diosa y resurge como un elemento extraordinario en el seno o en el contexto del ritual, ¿no? El agua vinculada a la divinidad femenina, el agua fértil, el agua fecunda, el agua curativa. La divinidad ibérica tiene muchísimos matices, no vamos a entrar en ello en esta conferencia, tiene muchísimos matices. No tenemos, desde el punto de vista, o sea, no podemos aproximarnos de manera ordenada a un panteón, como en otros ámbitos culturales coetáneos, pero sí a muchos matices dentro de lo que es sobre todo la divinidad femenina, ¿no? La divinidad curativa, curótrofa, fecundadora, a veces demoníaca, la divinidad mediadora, y en ese contexto intervienen muchos elementos del propio ámbito natural, como puede ser el agua, como puede ser la vegetación, como puede ser el control de la naturaleza, ¿no? Y este tipo de vasos son muy elocuentes en este sentido. O estos vasos de peces que recogen los principios de protección y prosperidad, la naturaleza fecunda, que no es otra que la que provee la divinidad. Son estos vasos que representan este ámbito acuático, a veces marino o fluvial, fecundo, que aparecen muchas veces depositados en contextos funerarios y que tiene que ver con ese principio de la fecundidad vinculado también a la propia divinidad, ¿no? Y lo vemos en cerámica o lo vemos también en algunos ejemplos excepcionales como esta pátera de Tibisa, ¿no? Esto me lleva a otro ámbito explicativo dentro de la temática del agua con significado ritual o simbólico, que tiene que ver con cómo interviene también el agua como medio de acceso al más allá. Y lo vemos en algunos conjuntos maravillosos de la plástica ibérica tardía,
como puede ser la propia pátera de Perotito, que este vaso en plata absolutamente extraordinario, que cuenta el viaje de un personaje masculino que a través de las entrañas del lobo, el lobo como elemento, como animal mediador y siempre presente en la ritualidad ibérica, ¿no? Y que resurge, en este caso parece que el lobo devuelve a este personaje que parece que ha pasado por un calvario hasta llegar a su premio final, que es su recepción en el más allá, que es una recepción repleta de banquetes, de fiestas, en este caso materializada por este friso de centauros y centauresas que llevan platos de comida repletos, los cuernos con el vino, bueno, todos los símbolos de ese banquete eterno que va a ser la vida del más allá, de algunos personajes ilustres que hacen estos recorridos en soledad. Pero, ¿qué tiene que ver el agua aquí? Si ven el friso más externo, más exterior de la pátera, en dorado ven la representación de una pequeña ola dibujada en oro, ¿no? o damasquinada en oro, que aluden precisamente a la importancia del agua, a veces el mar, a veces el río, como medio de acceso al más allá y que están presentes en muchas de estas páteras o en algunas de estas páteras en plata, aunque la lectura más compleja y quizás más cerrada la tenemos en el ejemplo de la pátera de Perotito, ¿no? Este es un detalle. Pero tenemos algunos otros ejemplos también tardíos, siglo II, primero, como puede ser los famosos bronces de Maquis, que son piezas de uno o varios carros que se documentaron en una tumba de refundación de ya una ciudad romana, pero en la que se representa un mito de tradición, desde mi punto de vista, ibérica, que cuenta el viaje también hacia el más allá de un personaje, en este caso a través de un medio acuático que creemos que puede ser el río, y ahora explicamos por qué. Y tenemos a través de estos dos maravillosos bronces del carro de Maquis, dos escenas en las que se ve cómo a través de lo que puede ser la puerta al inframundo, que custodia el lobo y el jabalí y el lobo son dos animales que suelen estar vinculados a esa entrada al inframundo, a veces son en la entrada a través de las cuevas, otras veces no necesariamente tienen que ser a través de las cuevas, pero que lo que vemos cuando atravesamos esta puerta flanqueada por los lobos y los jabalíes es un combate, no sabemos si puede ser un certamen o un combate real, protagonizado por personajes que montan hipocampos, que montan caballitos de mar, que montan seres híbridos de carácter acuático, ¿no? Eso es lo que, desde mi punto de vista, es lo que observa la persona que está haciendo ese viaje, es decir, que estos bronces lo que están contando es el itinerario hacia el más allá. La pátera de Perotito lo que cuenta es cuenta ya la llegada en el más allá. Estos bronces, desde mi punto de vista, lo que están contando es precisamente el camino, y por eso tienen bastante interés. Pasan ese primer estadio en el camino y llegan a otro que se caracteriza por la ola, por la agua tumultuosa, por las aguas bravas, posiblemente un lugar mucho más profundo en el que ya no vemos esos certámenes, posiblemente conmemorativos al difunto, pero sí vemos otros seres híbridos, otros seres mitológicos, posibles tritones, si se pueden llamar así, o personajes que son mitad humanos, mitad peces, que pueblan esas corrientes y que serán, una vez traspasadas, serán el umbral hacia el más allá. Es decir, tenemos un ejemplo maravilloso de varios pasos en una mitología funeraria muy concreta que yo creo que se vincula muy al ámbito local, al ámbito de lo que fue el Oppidum del Cerro de la Muela y de lo que fue posteriormente la ciudad de Cerro Maquis, que es el Iliturgi ibérico y el Iliturgi romano. Estos bronces aparecen aquí, en una tumba posiblemente de refundación ya de la ciudad romana, pero que tienen una tradición ibérica evidente. ¿Y qué pasa con estas ciudades, con la ciudad ibérica de Iliturgi y la romana, que son las ciudades de los tres ríos? Las llamamos así porque en ellas confluyen el río Guadalbullón, el río Guadalquivir y el río Guadalimar un poquito más arriba.
Lo interesante de todo esto es que el paisaje funerario en época ibérica se articula, las necrópolis que tenemos constatadas, siempre a este lado o a este del río. El río siempre ha actuado en la ciudad de Liturgia como un elemento de frontera, tanto territorial como simbólica. Y que nos encontremos un carro o varios carros enterrados donde en el mito de ese pasaje hacia el más allá está el agua presente, nos hace pensar que a lo mejor es un mito anclado a la tradición local, en la que el río, el paisaje que observan, el paisaje que ven, el paisaje en que viven, el paisaje funerario de tradición, en el que el río está presente, se puede haberse incorporada en esa narración mítica, ¿no? Es el agua desde el propio concepto de elemento mediador hacia el más allá. Y para terminar muy rápidamente, quería traer un ejemplo analizado muy recientemente, un santuario que documentamos hace muy poco en la provincia de Jaén, en el término de Sabiote, un santuario que se localiza en un punto muy destacado del territorio porque es un collado, conocí el dicho de por los cerros de Úbeda, ¿no? Los cerros de Úbeda, la loma de Úbeda es una frontera natural monumental, impresionante, que separa el valle del Guadalquivir del valle del Guadalimar, ¿no? Y hay muy pocos puntos de conexión natural entre ambos valles. En uno de esos puntos localizamos este santuario. Un santuario, a nosotros las noticias nos llegan por un expolio, una llamada a la universidad alertándonos de un expolio y del hallazgo de votos de bronce. Entonces dijimos, ¿cómo es posible si los votos de bronce solo aparecen en las cuevas? Claro, aquí primer paradigma roto. Los votos de bronce aparecen en distintos sitios. Entonces, con esta alarma nos fuimos a este sitio y dijimos, bueno, pues tenemos que tener, si conocemos Despeñaperro y conocemos Castellar, tenemos que tener un pequeño Despeñaperro Castellar aquí. Entonces empezamos hicimos una excavación arqueológica con 14 sondeos arqueológicos. Los resultados de esos 14 sondeos arqueológicos fueron 0, no había estructura, no había estratigrafía, por supuesto no había cuevas, no había manantiales, lo que teníamos era una dispersión, todos estos puntitos en verde son puntos en rojo son los expolios, llegamos ya expoliados, ¿no? Pero los verdes son materiales que encontramos nosotros con prospección con detector de metales. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con detector de metales por la prospección en los campos de batalla de la Segunda Guerra Púnica. Entonces aquí aplicamos una metodología similar, ¿no? Sabiendo, primero excavamos, por si hay secuencia, saber hasta dónde podemos, no había secuencia, hicimos prospecciones georradar para ver si había posibles concentraciones de, FAVISA o depósitos que concentraran esvotos. Nos dio negativo todas las prospecciones. Entonces ya hicimos una microprospección que se llama, un barrido sistemático, superficial, con detector de metales, y nos encontramos un depósito votivo que se articulaba, como ven, en torno, aquí ya está la laguna, pero cuando nosotros excavamos, lo que había era una mancha negra. Llegábamos a la mancha negra y no había material arqueológico. Y todo el material arqueológico se concentraba fuera de la mancha negra, ¿no? Eso nos hizo pensar que era esa mancha negra. Puede ser un vertido contemporáneo que no esté ocultando el registro que está por debajo. Hicimos sondeos, hicimos trincheras, no había nada. Pues analizamos, esto es lo que nos íbamos encontrando en esas prospecciones, estos votos en bronce que ya son muy esquemáticos, que son propios del siglo III. Este material, de nuevo, los cuenquitos, el tema del cuenco y el agua, predomina. Hay muy poca cerámica en este santuario, pero predomina sin duda la cerámica en tipología abierta, en cuenco y en plato, algunos de ellos en miniatura. Esto es un poco el plano. Y claro, nos encontrábamos con la mancha negra, aquí ven un perfil de esa mancha negra. Decidimos intentar averiguar lo que era esa mancha negra, porque los esvotos se depositaban coherentemente en torno a ella. Hicimos análisis de microestratigrafía, estas son las láminas delgadas. Hicimos análisis de polen, de fitolitos, por supuesto hicimos 2 trincheras, 4 sondeos arqueológicos al interior. No había nada material arqueológico no había al interior. Pero el estudiar, el aplicar metodología sistemática en
En esta mancha nos permitió documentar una laguna, hicimos cronología, dataciones, una columna de dataciones. Nos permitió, bueno, hicimos análisis de la fotografía aérea histórica, donde se ve antes del... Esta es la fotografía cuando se hace la limpieza, porque este santuario se documenta porque se hace un desmonte vinculado a la famosa autovía Jaén-Albacete, que hoy no hemos podido coger porque no está hecha, pero que algún día cogeremos. Entonces, en los trabajos de desmonte de la autovía se expolió, pero si se fijan ya se ve la mancha en negro, pero nos íbamos a la fotografía aérea, a los vuelos americanos y veíamos la mancha negra, siempre esta mancha negra. Total, que hicimos un montón de analítica y llegamos a la conclusión a través de la microestratigrafía del polen que nos encontramos con un humedal de seco. El polen nos daba restos de plantas de ambiente acuático, de algas. Los análisis de fitolitos nos daban también esponjas de agua que son habituales en contextos acuáticos dulces, palmáceas propias también de estos ámbitos o contextos lacustres. Incluso la microestratigrafía nos reflejaba también esos periodos de humedad con concentración enorme de materia orgánica con otros periodos de desecación, es decir, estábamos ante un humedal parecido a esto. Luego consultamos incluso con especialistas en humedales actuales de la propia Universidad de Jaén, que nos indicaban hacia referencias contemporáneas que pudieron ser muy similares a lo que fue el Aza del Rayo en su momento, que son estos humedales que se desecan en épocas, que no resurgen porque hayan manantiales subterráneos, sino que dependen del régimen de lluvia, son margas arcillosas muy impermeables y lo que hay es concentración de agua en una vaguada, ¿no? Entonces nos encontramos con un hito paisajístico importante, muy excepcional en la Loma de Úbeda, que coincide con un collado que da acceso desde el Valle del Guadalquivir al Guadalimar o viceversa, y se está utilizando ese ámbito lacustre como depósito votivo de estos materiales que aluden a ritos de fertilidad, a ritos de curación, a ritos de cohesión. Y si ampliamos un poquito más la escala, esto es otra de las imágenes, tenemos pues votos masculinos, femeninos, esquemáticos, piernas, manos, falos, tenemos distintos elementos en este depósito votivo. Tipología de votos que son muy interesantes, que son ritos de fertilidad femenina, que son estas damas que están completamente veladas y que abren sus mantos y enseñan el pubis que aparece rayado, no sé si se aprecia en la fotografía, y que es muy habitual en los santuarios del territorio de Cástulo, o también estos hombres desnudos. Creemos que son también rituales en ocasiones que hay que entenderlos en pareja, ¿no? o una pieza excepcional, aunque es verdad que es pequeña, me refiero, cuando hablamos de la monumentalidad, a mí esta pieza me parece muy monumental desde el punto de vista conceptual. Es una pieza, una lámina en bronce muy chiquitita, de la que se conserva solo la cabeza en perfil, es el perfil de una mujer con esa tiara o mitra apuntada, pero que conceptualmente recoge un modelo o arquetipo femenino muy conocido, pero en un esquema no habitual. No es un esvoto de bronce, es una lámina en bronce que no es nada habitual en el contexto que conocemos. Cuando ampliamos el ámbito de análisis de este santuario, si nos vamos del microespacio de lo que pueden ser los rituales vinculados a un humedal temporal, donde posiblemente se puedan hacer rituales de libación, porque tenemos los pequeños cuencos que aluden a eso, donde se están depositando esvotos en torno al humedal y al camino que discurre en él, ¿no? Si ampliamos un poquito más la perspectiva, vamos subiendo. Aquí lo vemos desde la altura, un camino natural que conecta ambos valles, un camino que parte de la ciudad de Baécula, que la tenemos justo abajo de ese collado, y que se dirige a la Cueva de la Lobera. O sea, nos encontramos con un hito en el paisaje sacralizado, con una sacralización de un paso vinculado a todos los rituales de peregrinación
que se hacen en fechas concretas, en torno a los equinoccios, que parten de la ciudad de Baécula y que conducen a la Cueva de la Lobera. Posiblemente una ruta que también se utilizara con funciones económicas vinculadas a la transhumancia, pero que se ritualiza en fechas concretas y que se utiliza para ir a uno de los santuarios de referencia del territorio. Sin duda, el esquema nos cambió en el sentido de que nosotros no esperábamos encontrarnos con una especie de Cueva de la Lobera, y lo que nos encontramos con una tipología completamente inédita de santuario en el territorio, y que nos da una referencia nueva de lo que puede ser el paisaje ritual a escala amplia en el territorio de Cástulo. Es interesante porque cuando decimos que casi todos los recursos económicos fueron a parar a hacer analítica a la única área del santuario donde no aparece material arqueológico, pues puede sonar un poco a chiste, pero sin duda era fundamental conocer el contexto natural. No tenemos ni un solo muro, ni una sola piedra, es la sacralización de un bosque. Pero la arqueología, con los métodos, las técnicas actuales, es posible, permite aproximarnos a la reconstrucción de esos paisajes antiguos, en los que prima o en los que tiene una importancia vital el ámbito natural, no modificado, no antropizado o no antropizado en exceso, porque lo que tenemos aquí son pequeñas fositas en las gredas, en las margas, donde se depositan los votos y se entierran. Debajo posiblemente de los árboles, el polen nos habla de un bosque disperso de pino y de encina, un bosque mediterráneo. O sea, lo que nos permite la analítica o preguntar al registro desde otras perspectivas y aplicar otro tipo de análisis es reconstruir los paisajes antiguos, lo cual abre unas posibilidades maravillosas desde el punto de vista de la investigación, incluso de la transferencia o de la puesta en valor de lo que es el paisaje. Porque nuestros paisajes, en el caso de Jaén, el paisaje del olivar, no deja de ser una capa de lo que es toda una historia compleja de cómo ha ido evolucionando. En este caso, el olivar, la trama del olivar, ocultó la huella de un humedal de seco, de un humedal. La cronología no habla de un humedal, que fue un humedal que estaba vivo, que estaba activo desde época prehistórica, bronce final, hasta el siglo IX después de Cristo. A partir del siglo IX-X el humedal empieza a desecarse de manera ya cada vez más continua y sistemática, con lo cual lo único que queda es la huella que quedó difusa en la trama del olivar y que, bueno, ha vuelto a resurgir, ha vuelto a la luz, en este caso acompañada de un conjunto material y arqueológico importantísimo para analizar un nuevo tipo de santuario, que es un santuario vinculado a una laguna antigua, a un humedal. Y con esto doy las gracias. Muchas gracias por su atención.